nuestro mensaje, que por decirlo de alguna manera, si tuviera que titularlo de alguna manera, ¿verdad? Nos gusta a las personas que solemos predicar, por lo menos en mi caso, me gusta identificar el mensaje con un título y con un texto bíblico, ¿verdad? Y si tuviera que identificar el mensaje con un título, le diría El Cristo Incomparable. Y si queréis una lectura, pues vamos a el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a partir del verso 1 y hasta el 18. Y dice así la palabra del Señor: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta ahí la palabra del Señor. Cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de este personaje que para nosotros es tan especial y único, ¿por dónde deberíamos comenzar? ¿Por dónde pensáis vosotros? Os pregunto, ¿verdad? No tenéis que contestar. ¿Por dónde pensáis que podríamos empezar si vamos a hablar de Cristo? Si nuestra biografía se tratara de algún personaje histórico, alguna persona humana histórica, podríamos comenzar por el principio, por su nacimiento, sus padres, sus antepasados, ¿verdad? Por ahí podríamos empezar, si vamos a hablar de alguien. Pero tratándose de Jesús, ¿por dónde deberíamos comenzar a hablar? Él no tuvo principio. Él no tuvo principio, pues dijo de sí mismo: antes que Abraham fuese, yo soy. Dijo Jesús. Juan 8:58. La vida de Jesús es tan única, hermanos, tan incomparable, que se puede comenzar en cualquier parte a hablar de Él y nunca terminaremos de decirlo todo. Ahí tenemos los textos. El verso 10. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Su gloria es antes de su encarnación, antes de su nacimiento.
Esta es una idea difícil de comprender, ¿verdad? En todo su esplendor, en toda su realidad, por la mente humana, nuestra mente que es finita. ¿Cómo puede ser que su gloria fuera antes de su nacimiento? ¿Cómo puede ser? Eso no entra en la mente humana. Para nosotros todas las cosas tienen un principio y tienen un final. Esto es una ley física, una ley natural de la naturaleza. Todo empieza y termina. Pero las Escrituras enseñan de forma concluyente que en Cristo no hay un principio. Él existió siempre, eternamente, con el Padre. Juan introduce su Evangelio con esta declaración. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el verso 4 de este capítulo que estamos tratando, Juan explica que la palabra verbo es sinónimo de Cristo, cuando dice, en Él estaba la vida, y la vida era, en el verso 14, cuando dice, y aquel verbo, el verbo que estamos haciendo referencia en el comienzo, fue hecho carne, se está refiriendo a Cristo. La palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan lo explica, que la palabra verbo es sinónimo de Cristo, y esta palabra al principio del versículo 1, dice, en el principio, está haciendo referencia y alusión a Génesis capítulo 1, versículo 1. En otras palabras, la Biblia nos enseña que Jesucristo existió antes de la creación del ser humano y de todo lo que nuestros ojos son capaces de ver. Él ya era. En Él estaba la vida, Él ya existía. Más tarde, en su oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, Jesús oró en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La Biblia habla con toda claridad de Jesucristo antes que el mundo fuese. Así su gloria es antes de su encarnación y de su nacimiento. No solamente existió Cristo eternamente, sino que Juan declara en el Apocalipsis que Jesús vino como el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. El Cordero inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo puede ser, verdad? Pensando en un Dios que es omnisciente, un Dios poderoso, un Dios que lo sabe, que lo conoce todo. Él sabía que el hombre pecaría antes aún de haberlo creado. Esto es, para muchos es un problema de aceptar, ¿verdad? Porque si Dios sabía que el hombre iba a caer, que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? ¿Por qué creó esas circunstancias? Pero Dios, en su infinita sabiduría, yo no lo voy a poner en entredicho, porque Él es soberano. Él, lo que sí es cierto, que como es omnisciente, Él sabía que el hombre iba a pecar antes de haberlo creado. Eso es una realidad. Por lo tanto, como su naturaleza es amor, Dios es amor, su naturaleza declara por todas partes que Él es amor, pues Dios preparó un medio para que el hombre se reconciliara con Él. Aún antes de ser creado, aún antes de que pecase, aún antes de que Eva fuera tentada allí en el huerto, Dios ya lo sabía y preparó un camino. Y ya se veía a lo lejos, ya se vislumbraba a lo lejos una cruz.
desde el principio. En el principio. Por eso dice el cordero inmolado, el cordero preparado por Dios antes del principio del mundo, antes de que el mundo fuese mundo, antes de que el mundo ya tuviera seres humanos. Dios ya había preparado a ese cordero de Dios antes del principio del mundo. Pensando en esto me maravillo, ¿verdad? De ver un Dios poderoso, amoroso, de modo que en aquel pasado sin fecha, no tenemos fecha, el amor de Dios trazó un plan de salvación para el hombre caído, ya desde el principio, ese principio que no hay fecha. Por eso dice el texto, y en el cumplimiento del tiempo, Jesús vino como el sacrificio ordenado de antemano para expiar los pecados del mundo. Y el apóstol Pablo lo expresa muy bien en su epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el tiempo se cumplió según los planes de Dios, Dios envió a su Hijo, con mayúscula, al Verbo, que se hizo carne, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como estábamos todos, bajo la ley de los 10 mandamientos, incapaz de cumplir, ningún hombre podía cumplir esa ley. Él vino bajo la ley mosaica, para que redimiese a los que estaban bajo esa ley, a fin de que recibiésemos esa adopción de hijos. Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo encajan las Escrituras? Me maravillo cuando veo cómo encaja todo el plan de Dios para nuestra bendición y nuestra salvación. De modo que en las Escrituras hay abundantes evidencias acerca de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento virginal, antes de ser concebido por María. Hay evidencias de Cristo en las Escrituras, hay evidencias de Cristo en el universo. Tanto Juan como Pablo atribuyen a Cristo la misma obra de la creación. Juan, en el texto del versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible, si no había nacido, que todo lo había hecho? Pero es que el apóstol Pablo dice en Colosenses, capítulo 1, versos 16 y 17, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, se mantienen, son. ¿Veis el Cristo incomparable? De manera que no podemos llegar a otra conclusión. Por la fe creemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo siempre han existido y son un solo Dios en propósito y en igualdad, y que al menos alguna parte de su eterno amor y preocupación se han concentrado en el ser humano pecador, se ha concentrado en nosotros que somos pecadores, con el solo y único propósito de darnos vida. Hermanos,
La epístola del apóstol Juan, la primera epístola, en el capítulo 5, verso 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Declara la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 5. Esa es la realidad. Cristo, formando parte de la Trinidad, ya en su preexistencia, y su amor antes de que el mundo fuese. No tengo más que postrarme, como dice la canción, y adorarlo, y reconocer su grandeza, su majestad, su gloria. Ahora bien, Cristo se manifestó en su vida terrenal. Él era antes de manifestarse en su vida terrenal. Al considerar la encarnación, o lo que es lo mismo, Dios haciéndose hombre, hay dos verdades importantes a las que debemos aferrarnos con toda nuestra tenacidad que seamos capaces y que nos permite nuestra fe. Dos verdades fundamentales. Jesús era Dios y Jesús era hombre. Era Dios y era hombre, declara la palabra. No lo decimos nosotros, porque si lo decimos nosotros por lo que pensamos, por nuestra experiencia, podemos equivocarnos, sin duda, pero la palabra lo afirma. Y lo que la palabra afirma hay que tomarlo muy en serio. ¿No se hizo Dios al bautizarse? ¿No se hizo Dios al hacer alguno de sus muchos milagros? Tampoco dejó de ser Dios cuando murió en la cruz o cuando fue tentado por el diablo. Cuando nació en Belén era Dios. Cuando ascendió desde el monte de los olivos era Dios. Cuando murió en la cruz era el mismo Dios. Pero también era hombre. Esto para muchos es incomprensible. Por eso digo, debemos aferrarnos a esta realidad de una manera tenaz, según nos permita nuestra fe, hermanos. Segundo, al hacerse carne, Jesús, aunque dejó a un lado su gloria celestial, de ningún modo dejó su deidad. Dejó su gloria, pero no dejó su deidad. Esto tenía que ser así. Su plena deidad y su completa humanidad eran necesarios para que su muerte en la cruz tuvieran valor redentor para el hombre. No podía ser Dios y ya está en la cruz. Tenía que ser hombre. Cristo bajo la ley, vino bajo la ley. Igual que estábamos nosotros, bajo la ley mosaica, incapaces de cumplir ninguno, pero que Él sí que fue capaz de cumplir. Porque era necesario que el Cordero de Dios, el Cordero inmolado de Dios, fuera sin mancha, como decía la ley, haciendo alusión a Cristo. Si Cristo hubiera pecado, no hubiera servido de nada su sacrificio en la cruz del Calvario. No hubiera servido de nada, porque lo mismo hubiéramos muerto cualquiera de nosotros también. Pero Él fue sin pecado, sin mancha. Nuestro texto declara que en el verso 14 Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice el verso 14 del texto que hemos leído. La palabra traducida, muy interesante, por habitó entre nosotros, literalmente significa vivió en un tabernáculo, es decir, Jesús armó su carpa, su tienda de campaña, como un hombre entre los hombres. Él tomó un cuerpo humano, dejó su gloria, tomó su carpa y habitó entre nosotros. En el milagro de Belén, Dios se hizo lo que nunca antes había sido. Dios se hizo Jesús de Nazaret.
en el milagro de Belén. Algunos dicen que Jesús fue tan solo un hombre bueno, otros quizás que fue el mejor hombre que existió jamás, pueden llegar a decir otros, pero no quieren admitir, el mundo no quiere admitir, como no lo querían admitir sus contemporáneos, no quieren admitir que era Dios mismo. Pero en Colosenses 2:9 leemos: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo, en Jesús de Nazaret. Allí en aquel milagro, el milagro de Belén. Y el apóstol Pablo, en su revelación del Espíritu Santo, habla con toda claridad, nos aclara con toda profundidad y rotundidad que en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué iba a defender Pablo una cosa como esta si no fuera cierta? ¿Qué se metía Pablo en el bolsillo con esto? Él que había sido fariseo de fariseos. Ahora lo da todo por perdido, solo por ganar a Cristo. ¿Qué experiencia la de este hombre? Y no tiene pelos en la lengua al declarar que Cristo, ese Jesús de Galilea, ese era Dios. La palabra plenitud, cuando dice, hemos leído el texto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa palabra plenitud significa la totalidad de algo. La totalidad de algo, la totalidad de la deidad habita en Jesús. Además, Juan nos dice que era lleno de gracia y de verdad. Hemos leído en el versículo 14. Era lleno de gracia y de verdad. En Él estaba también la totalidad de la gracia, esa sublime gracia que nos ha rescatado, que nos ha limpiado, que nos ha traído a su presencia. Y la totalidad de la verdad. Era la plenitud de la expresión de la gracia de Dios y la revelación completa de la verdad de Dios a los hombres. La revelación completa, porque como muchos han explicado anteriormente, Dios se ha revelado a nosotros, pero lo ha hecho de una manera magistral, única, soberana, por encima de todo, pero lo ha hecho lentamente. Es como descorrer un lienzo poquito a poco, ¿verdad? Un cuadro que estaba pintado y que se ha ido descorriendo poco a poco y ha llegado al final con Cristo. Con Cristo se ha descorrido todo. Ya está la verdad de Dios revelada. Ahí la tenéis. Desde el principio, con el pacto con Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, hasta Cristo. Él es la plenitud de la revelación de Dios. En Cristo ya está revelado todo. Y buscan, algunos buscan, ¿verdad?, cosas nuevas. ¿Pero qué cosas nuevas? Si ya en Cristo ya está todo revelado. Ya no hay más que buscar. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está todo el plan de Dios expuesto. Ya no hay como antes, que estaba a la mitad, había solo una parte que estaba al descubierto, se fue descorriendo conforme el tiempo pasaba, conforme hablaban los profetas, conforme iba pasando la historia, el cuadro fue abriéndose y en Cristo está abierto de par en par. La verdad de Dios está al descubierto, por eso dice que Él es la plenitud de la verdad de Dios a los hombres. ¿Qué más buscamos? Las religiones buscan experiencias, buscan otras cosas, pero en Cristo está toda la verdad de Dios abierta, expuesta de par en par. Esta palabra verdad es muy significativa. Esta palabra en griego significa escondido, pero precedida de la letra alfa o de la preposición a, tiene valor negativo. Y lo explico porque a lo mejor no lo entendéis claramente. Así que verdad en griego quiere decir literalmente lo no escondido. O lo que es lo mismo, lo revelado.
Cristo es la verdad completa, revelada de Dios. El cuadro de Dios está abierto de par en par. Lo que ha sido el tabernáculo, el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, figuras tan importantes, han quedado ya totalmente aclaradas. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo es rasgado de arriba abajo de manera milagrosa. No vino nadie con una tijera a cortarlo, a abrirlo. Fue un milagro de Dios. Como diciendo, ahora ya está todo. Ya tenéis todo el plan de Dios abierto para todos los hombres. No busquéis en otro sitio. Él es la verdad revelada de Dios a la humanidad. Lo revelado de Dios. Hasta que viniera Jesús, el Dios Todopoderoso, estaba todo descubierto. Hasta cierto punto estaba escondido anteriormente, pero después fue todo abierto. Era prácticamente inaccesible al ser humano. No podíamos acceder. De tal modo que en aquel tiempo se tenía un concepto muy limitado de Dios. Pero Jesús vino y Él nos reveló la verdad, nos reveló lo no escondido y nos abrió el camino de acceso a Dios, un camino de acceso a Dios. Por eso Él decía, yo soy el camino. Pero para la gente de su tiempo y para la gente de nuestro tiempo, eso no lo entiende. Cristo es el camino. Sí, es el camino que nos lleva directamente a la presencia de Dios. Ya está todo revelado. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Pero el hombre busca por ahí en otras experiencias, en otras religiones fantasiosas. Busca a Dios porque hay hambre de Dios. Pero Jesús dice, buscadme y viviréis. No busquéis fuera de mí, buscadme, buscad dentro de mí. El autor de Hebreos nos dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque era hombre, pero sin pecado. Porque era necesario que fuera el Cordero sin mancha. Eso dice Hebreos 4:15. Y esto nos hace ver, por otro lado, la humanidad de Jesús, pero sin pecado. En este versículo se puede ver con claridad su humanidad y su deidad. Dios permite a Satanás, mirad, Dios permite a Satanás desatar toda su fuerza tentadora para que Jesús demostrara su doble personalidad, su poder para vencer. Era hombre y era Dios, y contra él no podría el enemigo vencerlo. Por eso en él somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. En él somos más que vencedores, hermanos. En él, insisto, porque separados de él no somos nada. ¿Amén? Amén. Separados de él no somos nada. Me gustaría que cantáramos en este momento ese cántico. Separado de ti no soy nada. Vamos a cantarlo ahí donde estáis, sintiendo que es verdad lo que estamos diciendo. Que separado del Señor, es verdad, como la vid separada de los pámpanos no puede hacer nada, no lleva fruto. Separado de Él, nada somos. No soy nada, alejado de ti muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida?
voy a separarme de ti, mi Dios y mi vida? Si solo tú tienes palabra de vida. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi vida? Si solo tú tienes palabra. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi vida? Si solo tú tienes palabra de vida. Separados de Él no somos nada. Por eso debemos de estar ahí, aferrados a Él cada día de nuestra vida. Desarrollo el último punto, Cristo y su ministerio actual. Ministerio actual, porque algunos piensan, ya se fue y se acabó todo. Ya a descansar allí en la diestra, a la diestra del Padre, a gozar de la presencia, a gozar de su gloria. Nada más lejos de la realidad. Cuando Jesús ascendió a los cielos desde el Monte de los Olivos, no dejó solo tras de sí un tierno recuerdo, ¿verdad?, en el corazón de los seguidores de Jesús. Nada de eso. Él les había dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28. No terminó su ministerio cuando subió a los cielos. No se acabó allí. ¿Qué pues podemos decir de su ministerio actual en el cielo? Está basada en su obra aquí en la tierra, en la obra que Él ha hecho aquí en la tierra, la cual está completando en el cielo. No lo ha terminado. La frase a la diestra de Dios usada para describir la autoridad y gloria parte de su ministerio actual en el cielo, que es la de preparar morada para su iglesia. Está preparando un lugar para cada uno de nosotros. No ha terminado ya su obra. A sus discípulos les dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Voy a preparar un lugar, no me voy, os dejo. Al mismo tiempo cumplió también su promesa y envió al Espíritu Santo para formar a la iglesia, para prepararla para ser su esposa. No podemos olvidar esto. Somos la esposa de Cristo. Y algún día se manifestará la iglesia esposa de Cristo. Pues de ahí las parábolas de Jesús, de aquellas vírgenes que estaban con sus candiles preparados, unas sí, otras no. ¿Estamos preparados como esposa de Cristo para cuando Él venga? La verdad es que Él está haciendo su obra en el cielo. 2 proyectos están en ejecución en este momento. Están en preparación simultáneamente. Cristo está preparando el cielo para nosotros.
y a nosotros para el cielo. Nos está preparando a nosotros para el cielo. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios no puede haber nada sucio, no puede haber mancha ni arruga. Y nos está preparando, está trabajando en nuestras vidas, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, ¿le dejamos que trabaje o le ponemos todos los impedimentos posibles? Yo creo que eso ocurre muchas veces, que ponemos muchas trabas, que no nos sometemos a la voluntad de Dios, que no buscamos a Dios como debiéramos buscarle, que no obedecemos su palabra como debiéramos obedecerla, que somos los dueños y señores de nuestras vidas y decidimos, lo que nos apetece, lo que nos da la gana. No tenemos en cuenta muchas veces lo que Dios nos dice en su palabra. Podría poner muchos ejemplos. Dios está preparándonos. A nosotros está preparando el cielo. Hay un lugar, estoy preparando un lugar para vosotros. Y a nosotros para que vayamos con Él. Pero esto no lo es todo. Cristo además, dice la Biblia, que intercede por nosotros. No ha terminado su trabajo. Sigue allí, preocupado por tu vida, preocupado por lo que eres tú, por tus oraciones, por tu comunión, por tu relación con Él. Está intercediendo cada uno de nosotros, los creyentes, es la realidad, posee un alma redimida por Cristo. Él nos ha redimido de nuestros pecados. Pero ese alma está unida a un cuerpo irredento. ¿Qué quiero decir? Un cuerpo que peca, que desobedece, que deshonra a Dios. Un alma redimida en un cuerpo irredento, en un cuerpo que peca. Podríamos perfectamente identificarnos con el apóstol Pablo cuando él clamaba y decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo irredento o de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 24. Miserable de mí. Un alma redimida en un cuerpo irredento, en un cuerpo de muerte, en un cuerpo que desobedece. Jesús, sobre la base de su sacrificio completado en la cruz del Calvario, como mediador nuestro, es nuestro vocero, es nuestro intercesor en el trono de la gracia. Él toma nuestras oraciones imperfectas, y las ofrece a Dios, al Padre, como grato olor. Él toma tus oraciones, mis oraciones, y las ofrece al Padre en ese grato olor que llega hasta su presencia. Finalmente, el ministerio actual de Cristo, allí en el cielo, completa y perfecciona las tres funciones descritas en el Antiguo Testamento: la de profeta, la de sacerdote y la de rey. Ahí está. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo se manifestó sobre él sin medida, de modo que poseyendo todos los dones sin límite, tenía todos los conocimientos del profeta, tenía la perfecta santidad del sumo sacerdote y el poder absoluto del rey. El profeta hablaba a los hombres y les declaraba la palabra de Dios. Esa era la labor del profeta. Jesús era el mismo o la misma encarnación de esa palabra. Cuando dice aquel verbo fue hecho carne. Él era la voz, la palabra se hizo carne. El sacerdote mediaba entre el hombre y Dios ofrecía sacrificios en favor de aquel. Jesús sufrió en lugar del hombre, siendo él mismo el sacrificio, la ofrenda necesaria. De esa manera satisfizo las demandas de la santidad divina y abrió el camino para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Así que él fue la víctima y el sacerdote que la ofreció. Cristo es la víctima y el que ofrece el sacrificio a Dios Todopoderoso.
La realeza es una de las prerrogativas eternas de Cristo. Nació rey durante su vida terrenal, afirmó su realeza, su resurrección comprobó y demostró su soberanía, y como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y además está sentado a la derecha del Padre Eterno. Él es el Rey de Reyes. Ahora esperamos su regreso, ¿no es cierto? Esperamos el regreso de Cristo. Y el creyente en Cristo se goza con la perspectiva futura de la majestad del Hijo de Dios, cuando en realidad será reconocido, coronado y reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo cual Dios, dice el texto de Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, quieran o no, lo hayan hecho antes y lo hayan negado antes, todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Y dice, para gloria de Dios Padre. Este Cristo, hermanos, del que os he hablado, es el Cristo incomparable. No hay nada como Él. Nada se le iguala. Aquel ante cuyo nombre se ha de doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si todavía no es tu Rey, Cristo, es tiempo de reconocerle. Es tiempo de decir, Señor, yo te hago mi Rey. Yo quiero que seas el Rey de mi vida. Yo me humillo delante de tu gracia, de tu poder, de tu soberanía, porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. ¿Queremos coronar a ese Cristo? ¿Podemos coronar a ese Cristo? Podemos hacerlo cantando ese himno, a Cristo coronar. Vamos a cantar este himno y terminamos este tiempo con una oración. Tenemos la letra, ¿verdad? Padre, gracias, Señor, por tu palabra,
Queremos coronarte, Señor, con nuestra vida, declarando que tú eres Rey, que tú eres el Señor de señores, Dios del universo, y que tus hijos nos sometemos a ti, a tu voluntad. Tú eres soberano Dios y reinas con poder, Señor. Y nos llena de gozo saber que algún día estaremos reinando contigo, Padre, porque somos tus herederos, somos coherederos con Cristo. Gracias por esas promesas inalterables que están ahí y que son poderosas para fomentar, para animar a nuestra vida en los momentos de debilidad. Gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra bendita. Toca el corazón de cada uno de nosotros y danos aquello, Señor, que necesitamos, comprender lo alto, lo profundo, lo grandioso de tu poder, de tu gloria, de tu amor, de tu personalidad, de lo que tú eres. Gracias te damos, Señor. A ti sea siempre la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor.